Hablemos de las historias urbanas. Ya saben, historias que de seguro escuchabas por parte de tu abuelo, que decía que se chingó al diablo en el cerro, aunque en mi caso fue mi abuelita que se peleó con una bruja. Pero esto ya es otra historia. A lo que quiero llegar es que todos escuchamos una historia urbana y nos daba curiosidad por saber más de ella. En el caso de internet es muy común buscar historias de este estilo, y sin saberlo conocimos a los creepypastas. Para esta ocasión hablaré de las historias urbanas sobre el juego de cubitos que todos aman y odian a la vez, y es por obvias razones Minecraft. Y ya sé que muchos hablaron de estas respectivas creepys, pero no hará daño en recordar y pensar por un momento del por qué daban miedo estas historias. Y ya sin nada más que decir, esto es, las historias urbanas de Minecraft. Antes de hablar de las respectivas historias sobre el juego, primero pongámonos a pensar. ¿Por qué un juego de cubos que es colorido y agradable a la vista, causa hasta cierto punto miedo? ¿Acaso son las criaturas del juego? ¿O el miedo de morir y perder todo nuestro progreso? Nada de eso. El miedo aquí está en la soledad y en el ambiente, como lo es estar en una cueva y tener que escuchar algo como... Para algunos les puede dar miedo cuando juegas por primera vez, y es comprensible, el juego no está hecho para dar miedo al jugador como muchos lo deben pensar, dado a su enfoque. Por lo que cuando escuchas esos sonidos, piensas que puede haber alguien que te esté atormentando. Como cierta creepypasta. Hace poco, había creado un nuevo mundo para un solo jugador en Minecraft. Todo era normal al principio, cuando comencé a talar árboles para fabricar una mesa de trabajo. Me di cuenta de que algo se movía entre la densa niebla, pensé que era una vaca, por lo que la seguí, esperando conseguir un poco de cuero para una armadura. Sin embargo, no era una vaca. Mirando hacia atrás, observé otro personaje con la apariencia predeterminada, pero sus ojos estaban en blanco. Este es una parte del relato de la ya conocida historia de Herobrine, que tras ser vista por primera vez en 4chan entre el año 2010 y 2011, sería una historia de mucho misterio. Algunos diciendo que no era real, hasta algunos creyendo en la historia, sin tener algo que comprobara su existencia más allá de una imagen. No fue hasta que un usuario llamado Copeland, que estaba interesado en el relato, iniciaría un directo donde estaría jugando en su mundo, sin saber que Herobrine haría presencia en su mundo de Minecraft. Se podría decir que gracias a esa transmisión, la gente pensaría que la historia era real. Y bueno, estamos hablando del año 2010, un año en el que no se podía desmentir muchas cosas, y para los niños de ese tiempo tenían motivos suficientes para tener miedo. Aunque la historia no fuera real, no quita la importancia que tuvo esta creepypasta de alguna manera, no solo en la forma en cómo se cuentan las creepypastas de Minecraft, sino también en cómo puede funcionar el terror en un juego que no está hecho para eso. Diría que esto sería como una especie de sabotaje a nosotros mismos, al pensar que alguien te vigila es un motivo como para no quedarnos tranquilos. Algo por el estilo te puede pasar mientras intentas dormir, tan solo imagínate estar en tu cuarto en la noche y por alguna razón piensas que alguien te está vigilando cuando en realidad, no es así. A eso me refiero con lo del sabotaje, te imaginas posibles amenazas que pueden haber pero que en realidad, no están. Hace no mucho tiempo, me uní a un servidor en Minecraft. Tras estar un tiempo jugando, una persona llamada Emily, me pidió hacer su gran proyecto antes de que sea demasiado tarde. Ese gran proyecto que decía, se trataba de hacer una casa. Honestamente cuando vi esta historia por primera vez, le tenía miedo, ya en la actualidad la veo como una creepypasta algo interesante. Ya que no se enfoca en el terror como tal, sino, en contarnos una historia de cómo una persona puede tener la interacción con una persona fallecida. Sería como las historias que te cuenta un familiar por el Día de Muertos, en el que nos dice que interactuó con su familiar ya fallecido. A mí en lo personal me gusta este pequeño relato, ya que podría decir que viví por esa misma experiencia por el Día de Muertos, pero esa es otra historia que puedo contar en el futuro.
Pero siguiendo con esta creepypasta, la historia fue lanzada en 2015, en la historia se nos cuenta de cómo un jugador, tiene una amistad con una jugadora llamada Emily, y que tras ayudarla por un tiempo construyendo una casa, se nos revela al final, que la chica murió por el cáncer tras finalizar con la construcción antes mencionada. Como dije antes, la historia no se enfoca tanto en el terror, pero aún sin eso, creo que es una historia decente para ese tiempo. Si a alguien se le ocurre volver a rehacer la historia, quiero pensar que será mejor que la original, pero dudo que algo así pase. Saben, honestamente las creepypastas que llegué a ver sobre Minecraft, tenían algo en común, y era que estas historias, son algo interesantes. Podría decir que están decentes a comparación de otras historias sobre otros videojuegos. Obvio que Minecraft tiene las típicas historias, donde un personaje con ojos hiperrealistas sale de la pantalla, pero eso no quita que haya ciertas historias que valgan la pena. Diría que la causa de esto sería, que el mismo juego, fue el que inició con el concepto que ya muchos deben saber, el de un jugador o ente, que atormenta a los jugadores, o les da una experiencia paranormal que a lo mejor puede vivir una sola persona. Si bien dije que el juego no está hecho para el terror, no significa que se pueda generar algo de inquietud de alguna manera. Podría dar el ejemplo de las antiguas versiones de Minecraft, donde antes había mucha niebla y pocas cosas como el tema de la iluminación. Es algo inevitable que algo como eso, no se saquen provecho para hacer algo con estos elementos. Al final sí lo llegaron a aprovechar con la historia de Herobrine, que en mi opinión, me alegra que algo tan básico como lo es la inquietud de un mundo solitario, se llegue a crear varias historias con estos mismos elementos. Si tuviera que hacer una conclusión de esto, diría que el terror puede llegar de cualquier cosa. No importa si es un payaso, un animal, o un videojuego, siempre existirá el terror y es algo que el ser humano no puede evitar. A veces me pongo a pensar en varias historias que mis abuelos, o personas más cercanas me llegaban a contar. Pensaba si estas historias eran reales, o puras fantasías. Le tenía miedo a varias cosas, que me generaron una sensación de no quedarme tranquilo. Siempre que estoy solo en casa, sin con alguien con quien hablar o jugar, me autosaboteo, y pienso que alguien me está vigilando. En la actualidad, tras varios años, las creepypastas, terminaron afectadas con el paso del tiempo, y dado a eso, ya no son lo que eran antes. La sensación de estar solo, se terminó desvaneciendo, dado a que ahora, podemos escuchar a un streamer, o a un youtuber hablando. Esa sensación donde antes te sentías vigilado, así como llegó, se fue. Y con esto quiero decir que es malo hacer esto. No, nada de eso. No es malo tener inquietud y ver a un youtuber o streamer, como un modo de tranquilizarse. Todos sí, o sí, tuvimos miedo con algunas creepypastas. Quizás las creepypastas ya no son lo que eran antes, pero eso no significa que aún existan historias que valgan la pena. Existen historias de la actualidad que nos devuelve al 2010, la diferencia, es que ahora no tenemos miedo, ahora, estamos disfrutando de esas historias que antes nos daban miedo. Puede que algunos las vean ridículas, pero de mi parte, yo las veo como algo de entretenimiento, un material que quizás envejeció mal, pero que aún así, sigue siendo algo que cualquiera puede disfrutar. A veces el terror puede ser entretenido, ¿no creen? Y bueno, muchas gracias por verse el video hasta el final. De nuevo, perdón por la inactividad, esta vez sí me pasé con eso la verdad. Posiblemente por culpa de esto el video no le vaya a ir bien, pero al menos me quedo tranquilo sabiendo que subí algo por lo menos. Posiblemente haya una segunda parte de este video, pero eso ya dependerá del apoyo que tenga. No prometo sacarlo muy pronto, pero espero que valga la pena. Yo me despido, yo soy Axel92, y nos vemos en un próximo video.